mencionando una persona de experiencia que cuando él y otros hermanos y hermanas de esa época en su juventud estaban participando en un campamento, les habló de una perla de la Biblia. Y esto, puedo decir, está bastante relacionado con lo que voy a leer ahora para que meditemos. Piénsenlo y ahora se van a dar cuenta dónde está esa perla. Quiero invitarles a buscar en el Evangelio según Juan, capítulo 1, y vamos a leer allí desde el versículo 29 hasta el 34. Evangelio según Juan, capítulo 1, del 29 al 34, que en nuestras Biblias, edición o revisión Reina Valera, lleva el título El Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bueno, en este caso, lo que llamaríamos la perla es esta expresión que aparece en el versículo 29, donde Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose, por cierto, a nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que todas las cosas que la Biblia dice son muy importantes. Podemos decir que si miramos al cielo, todas las estrellas son bellas, todas las estrellas son rutilantes. Sin embargo, como en alguna manera la misma Biblia indica, unas exceden a las otras en gloria. Y todos los textos de la Biblia, todas las cosas que la Escritura enseña son realmente importantes, porque por supuesto toda la Biblia, toda la Escritura, toda la Sagrada Escritura ha sido inspirada por el Espíritu Santo, por lo tanto todo es importante. Sin embargo, podemos decir que hay algunos textos que tienen mayor importancia o mayor valor que otros. Aquí estamos en presencia de un texto sumamente importante, por eso a este también podríamos llamarle una de esas perlas de la Biblia. Es el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús, ese testimonio realmente extraordinario. Qué interesante cuando pensamos en todo esto, hermanos, el papel de Juan el Bautista. Por un lado, el Señor Jesucristo, cuando habla sobre él, dice: no ha habido un hijo de mujer más grande que Juan el Bautista. Y también la Biblia dice: Juan ninguna señal hizo, que si no hizo ni siquiera un milagro. Pero a ese se le llama el más grande de los hijos de mujer. ¿Por qué? Porque a este le toca cumplir el papel del heraldo. ¿El heraldo quién era? El que anunciaba que venía alguien realmente importante. Generalmente en el imperio era porque venía el emperador, en otros países porque venía el rey o una máxima autoridad. En el campo espiritual, Juan el Bautista es el heraldo que prepara el camino del Señor, que está anunciando que lo importante no es él es solamente un siervo, pero lo importante es el que viene atrás de él, porque dice: ese es primero que yo. Y ya realmente el Evangelio de Juan es el más profundo en todo esto, porque no empieza como otros evangelios con la genealogía, con el nacimiento de Jesús, sino se remonta a la eternidad.
Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice Juan 1:1. Y llegamos al versículo 14 de ese capítulo 1 y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es lo más extraordinario del mundo. Este es el milagro realmente más importante del mundo, que Dios se hizo hombre. Esto nunca va a poder ser igualado, esto nunca va a poder ser superado. Esto es justamente lo que se encargó Juan el Bautista de mostrar. El papel del Mesías, el cumplimiento de las profecías, que lo que Dios había dicho se estaba cumpliendo. Y siempre, por supuesto, cuando Dios dice algo, su palabra se cumple. La Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Realmente en Él sí que podemos confiar, y no podemos confiar en los hombres porque pobres de nosotros si confiamos en los hombres. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Si usted está poniendo su confianza en algún líder, sea político, económico, del tipo que fuera, usted está muy equivocado. La única confianza tiene que poner en Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, como ahora vamos a ver. Entonces, primera cosa sobre este papel de Juan el Bautista, notemos el título tan singular, el título tan importante que Juan el Bautista da a nuestro Señor Jesucristo. Le llama el Cordero de Dios. Y pensemos un poco por qué Juan el Bautista le llama el Cordero de Dios. Alguien puede pensar que ese nombre se le daba significando solamente que Jesús era un hombre manso, un hombre humilde como un cordero. Bueno, es cierto que era un hombre manso y humilde, el mismo Señor lo dice, que Él es manso y humilde. Pero el sentido aquí es mucho más amplio, esa sería solo una parte de la verdad. Pensar que se habla de Jesús como cordero porque es manso y humilde, sería solamente una parte. Significa mucho más, porque lo que significa es que Jesucristo era la gran víctima que iba a ser ofrecida en un madero para que se pudiera expiar el pecado. ¿Y qué quiere decir expiar? Una cosa es espiar con ese y otra es expiar. Espiar con ese es lo que algunos hacen, ¿no es cierto? El ojo de una cerradura o en un lugar a ver si pueden ver alguna cosa que les interese. Eso es con ese. Pero cuando se dice expiar, que es una palabra típicamente bíblica, quiere decir borrar las culpas mediante un sacrificio. Eso es la expiación. Borrar las culpas mediante un sacrificio. Y los hermanos que son atentos, a los cuales felicito, todos aquellos que toman nota o recuerdan lo que decimos los pastores, no este servidor solo, sino todos los que predican acá adelante, se acordarán que muchas veces hemos dicho que la Biblia hace algo que llamamos prefiguraciones, o a veces le llamamos sombras o tipos de aquello que va a venir más adelante. ¿Qué pasaba en el sistema del Antiguo Testamento? Se hacían sacrificios diarios y ese gran cordero, que es aquí nuestro Señor Jesucristo, en realidad estaba prefigurado o estaba de alguna manera anunciado por esos sacrificios que todos los días se hacían de cordero. Pero más todavía que eso, es importante que pensemos que no tiene que haber una sola duda, que en la mente de Juan el Bautista lo que más presente estuvo fue lo que dijo Isaías en el capítulo 53. Pensemos un poco, meditemos un poco, busquemos por un momento a esto le llamamos, o se le llama en el estudio de la Biblia, el Evangelio en Isaías. El Evangelio en Isaías. Isaías capítulo 53 dice, versículo 5 en adelante, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y fíjense acá, esta expresión tiene muchísimo que ver, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces, esta es la expresión seguramente que Juan está teniendo presente. Como cordero fue llevado al matadero. Está pensando en el papel de nuestro Señor Jesucristo dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y hermanos, cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, como lo vamos a hacer con la ayuda del Señor en pocos momentos más, tiene que ser esta la idea central. Tenemos que recordar en especial lo que es el eje, lo que es la columna vertebral de todo el Evangelio, que es la obra de salvación de nuestro Señor. El hecho de que Dios el Padre ha dado a su Hijo Jesucristo por nosotros y que Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Este es realmente el centro del Evangelio, y hoy que participamos de la cena creo que es el mejor momento de recordar esto. Era ciertamente entonces, como Juan dijo, nuestro Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando meditamos acerca de Cristo hay muchas cosas que podemos decir, ahora vamos a ver alguna de ellas con la ayuda del Señor, pero recordemos especialmente y pensemos especialmente en Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Podemos hablar de Jesús como maestro? Claro que sí. Lo triste es cuando algunos se quedan en pensar que es solo un maestro, o algunos creen en un maestro de moral y lo dejamos ahí porque estamos diciendo es el Salvador, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero está bien hablar de él como maestro porque el Señor Jesús le dijo: vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Entonces claro que es maestro, pero hay que pensar en él si es maestro con mayúscula como es el Señor, que entonces lo que tenemos que hacer es servirle fielmente, porque él es maestro y Señor. Como rey y Señor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecerle entonces. Si es nuestro rey y nuestro Señor, la consecuencia lógica es la obediencia. ¿Es profeta? Claro que es profeta. La Biblia habla de él como rey, habla como sacerdote, habla como profeta acerca de nuestro Señor. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, estudiar su palabra, estudiar sus preceptos, ver el cumplimiento de la palabra. Y especialmente como Redentor, como Salvador. ¿Qué hacemos entonces? Si ya lo hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, vivimos en Él y anhelamos su venida. Todo verdadero cristiano está anhelando, está deseando de corazón lo que se llama la parusía, el regreso del Señor, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia habla en las últimas partes de los que aman la venida del Señor. ¿Estamos nosotros, hermanos, entre los que amamos realmente la venida del Señor? Si uno no tiene las cuentas arregladas, bueno, muy probablemente no solo que no está anhelando la venida del Señor, sino que esté teniendo miedo, porque tiene su conciencia intranquila. Pero si uno ha entregado su vida a Cristo, uno ha creído en Él, uno dice, bueno, Señor, el mérito es tuyo. Cristo murió en la cruz por mí. Soy salvo por eso. Ahora anhelo tu regreso, anhelo tu venida, porque a partir de allí estaré eternamente con el Señor. Entonces, sobre todo esto, hermanos, recordamos a Jesús como víctima del sacrificio, lo ensalzamos, echamos sobre Él la carga del pecado, porque dice, es el que quita el pecado del mundo, que cada día de nuestra vida su sangre sea para nosotros más valiosa, que cada día consideremos y entendamos más, valoremos más el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. Confieso que me pone muy mal cuando algunas personas toman con tanta liviandad estas cosas. A veces yo pregunto en los exámenes a futuros pastores cuáles son las ordenanzas. Y uno contestan con tanto, sí, continuo, no sé, Señor, ¿no es cierto? Como jugándola de taquito. Y es muy preocupante.
Porque estas cosas están puestas para que nosotros realmente recordemos la obra de Dios por nosotros, para que no nos olvidemos, para que la tengamos presente constantemente y veamos lo que Dios hizo con nosotros, que es lo importante. Entonces, si dijimos, la primera cosa era ver el título que puso Juan el Bautista al Señor, y ese título es El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La segunda cosa es notar entonces la gran obra, esa obra particular, esa obra singular que Juan el Bautista dijo que Jesucristo ejecutaba, que Jesucristo hacía, porque esa obra es justamente quitar el pecado del mundo. Jesucristo es ante todo el Salvador, cumple otras funciones también, pero ante todo es el Salvador. Vino a salvar a los pecadores. El apóstol Pablo, que había sido utilizado en tan gran manera por el Señor, decía, vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. O sea, cada uno de nosotros también podría decir algo parecido. Jesucristo salva completamente, no hace su obra a medias. Y hay un versículo que a mí me parece que todos los cristianos tenemos que recordar. Ese versículo está en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Allí dice, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera Juan 2:24, un versículo para ser también atesorado. Otra perla de la Biblia, otra perla de la palabra de Dios. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahí se cumplió todo lo que la Escritura anticipaba, ahí se fue cumpliendo todo lo que Juan el Bautista dijo que haría nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo hace esto porque es un Salvador poderoso y salva a toda la humanidad. La Biblia dice, por todos murió Cristo. Su sangre realmente tuvo virtud para lavar los pecados de todos. Su expiación, o sea, el hecho de dar su vida para borrar por el sacrificio de las culpas, fue suficiente para toda la humanidad. Pero hay que aclarar una cosa. Es efectiva solamente para los que creen. Hay personas que dicen, sí, yo creo que Jesús es el Salvador del mundo. Pero cuando usted les pregunta, cuando usted los confronta, los lleva al campo personal y les dice, bueno, ¿lo reconoces a Jesús como tu Salvador, que murió por tus pecados? Y muchas veces vienen las excusas, ¿no es cierto? No, si yo no asalté ningún banco, no secuestré ninguna persona, no maté a nadie, le hago bien a los vecinos, dicen algunos. Como decía uno, ahí viene alguno, me pide una herramienta prestada y se la presto, y cosas así como diciendo, y soy un buen tipo, ¿no es cierto? Entonces, si uno piensa así, bueno, está liquidado. Porque eso es pensar que los otros son pecadores y yo no. Pero la Biblia enseña que todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Pero gracias al Señor que Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz. Y entonces sí, basándonos en eso, pasamos a un nuevo estado. Jesucristo es un Salvador, no solamente poderoso, que salva a toda la humanidad, si hacemos efectiva creyendo esa salvación, sino también es un Salvador perpetuo, es un Salvador infatigable, porque todos los días se está quitando el pecado del mundo. Cada día lo quita de todos los que creemos en Él. Hemos creído un día para nuestra salvación, pero todos los días seguimos creyendo en Cristo y pidiéndole que quite el pecado diario que cometemos. Tanto en la esfera de la gracia, del amor inmerecido que Dios tiene para con nosotros, como de la providencia, o sea, lo que provee, todos los días podemos decir, Jesucristo obra todavía. Como la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tercer término, hermanos, quisiera mostrar las funciones especiales que dice este hombre, este heraldo, Juan el Bautista. Esas funciones especiales que él reconoce que va a cumplir nuestro Señor Jesucristo. Volvemos allí al capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y allí nos dice que sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Le había indicado el Señor a Juan el Bautista para que él proclamara. Entonces, esto es lo que ningún hombre puede hacer. Nosotros bautizamos
queriendo hacer un simbolismo, ¿verdad? De que la persona murió a una vieja vida de pecado, entonces la sumergimos en el agua y la levantamos mostrando que nace a una nueva vida. Es un símbolo. Si no hubo una experiencia espiritual real, el símbolo no sirve para nada. Pero ningún pastor, ningún ministro del Evangelio, nadie puede bautizar en el Espíritu Santo. Solamente el Señor lo hace. ¿Y qué es eso? Es que el día que el Señor nos rescata de nuestro pecado, ¿qué hace? Hace que el Espíritu more en nuestro corazón. Hace que el Espíritu Santo comience a habitar en nuestro corazón. Y a esa expresión en la Biblia se le llama bautismo en el Espíritu Santo, que equivale a decir don del Espíritu Santo o dar el Espíritu Santo. Entonces, este bautismo no puede ser administrado por hombre alguno. Y puede decir uno con toda tranquilidad que la gracia de Dios entra en el corazón del hombre y se produce lo que llamamos el nuevo nacimiento. Y ni siquiera eso, hermanos, es mérito nuestro. Porque para esto ya actuó el Espíritu Santo mostrándonos que somos pecadores. Porque como muy bien decía Dietrich Bonhoeffer, es antinatural que el hombre se reconozca pecador. El hombre siempre busca alguna manera de escaparle a este tema para decir que él no es pecador. Pero ¿por qué nos damos cuenta que somos pecadores? Porque el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo convence de pecado para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos a Cristo, que necesitamos la salvación. Y ahí se produce entonces el nuevo nacimiento. Es el cambio del corazón del hombre. Sin este cambio nadie verá al Señor. Puede bautizarse todos los domingos de su vida, pero si no tuvo este cambio, no va a conocer realmente al Señor y no va a estar en su presencia en el cielo. El bautismo del Espíritu es el bautismo realmente necesario. Este nuevo nacimiento es el realmente necesario para la salvación. Bueno, se podrían decir muchísimas cosas más. El texto es riquísimo en su profundidad, pero quisiera terminar haciendo que reflexionemos. ¿Hemos acudido realmente a Jesucristo todos nosotros pensando en que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿O habrá alguien que cree que solamente es el Salvador así en general, pero no ha pensado en Jesús como el Salvador de su vida? Tenemos que acercarnos entonces al Señor y tenemos que cerciorarnos, o sea, estar seguros de que realmente es nuestro Salvador. Dijimos, Él murió por todos, pero la salvación es efectiva si creemos. Y la Biblia dice algo tan extraordinario. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No sé si todos los que estamos acá tenemos realmente al Señor en nuestro corazón. Si no fuese así, si hubiera alguna persona que no tiene todavía a Jesús en su corazón, qué bueno que hoy mismo le recibiera en su corazón como su Salvador personal, que pensara en Jesucristo como el que realmente quita el pecado del mundo y su propio pecado, el pecado de su vida. ¿Estamos todos seguros, hermanos, que somos del Señor? ¿Hay alguien en esta mañana que no le dijo antes al Señor que lo reconoce como su Salvador y hoy quiere decírselo? ¿Habrá alguien, algún pobre o alguna persona que todavía no lo conoce al Señor y le quiere decir? ¿Hay alguien que necesita decirle, Señor, creo en ti como mi Salvador, mi Señor, que quita realmente mi pecado? ¿Hay alguien que necesita decirle al Señor que levanta su mano? Si alguien necesita hoy decírselo, que nunca se lo dijo. Si no, puede ser que todos lo hayan hecho ya. Pero si no lo hiciste y estás todavía dudando, hazlo cuanto antes. Ahora nos vamos a disponer para participar en este momento tan importante que es la Cena del Señor. Y vamos a tener presente entonces este marco tan importante de lo que hemos meditado. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.